Los últimos mártires es una novela basada en las profecías que hablan sobre una tercera guerra mundial, el fin de los tiempos y la transformación que experimentará la raza humana. Pues según dicen, los humanos experimentaremos un salto evolutivo tan importante como lo fue la aparición del Homo sapiens. La lectura de estas profecías me impactó por las coincidencias que hay entre la situación actual del mundo y lo que ellas predicen. Pensé que el tema era una buena idea para escribir una novela y empecé a buscar información para confeccionarla. El objetivo de este libro es dar a conocer unos hechos que, aunque desconozco hasta qué punto son todos ciertos, creo que es mejor conocer que ignorar, e invitar al lector a reflexionar sobre ellos. La novela se basa en la relación entre una joven barcelonesa y un joven palestino, que simbolizan la cultura occidental y la oriental, y la relación entre el primer mundo y el tercer mundo. Al inicio de cada capítulo dedico un par de páginas a explicar las supuestas tramas que los poderosos llevan a cabo de manera oculta para controlar el mundo. El proceso de gestación de los últimos mártires se inició tras ver este anuncio en una revista de terapias naturales. Yo no creía nada en estas cosas y al ver el anuncio lo primero que pensé es en las tonterías que intentaban las personas para ganar dinero. La segunda vez que lo vi pensé a ver qué tonterías dice y empecé a leerlo con intención de burlarme de él. El anuncio hablaba de reconectar los meridianos del cuerpo con la cuadrícula energética del planeta y de las curaciones de enfermedades que algunas personas habían experimentado. Al leer que estaba demostrado científicamente, sentí curiosidad y llamé a una de las sanadoras que se anunciaba, quien me dejó el libro La Reconexión para que lo leyese. Este libro fue escrito por un prestigioso médico quiropráctico estadounidense llamado Eric Carr, que llamó la atención de los medios de comunicación por las curaciones que experimentaron algunos de sus pacientes de enfermedades como el cáncer y malformaciones congénitas. En el libro el doctor describe la experiencia en el más allá que vivió su madre al sufrir un paro cardíaco durante el parto de este. Prosigue narrando las facultades paranormales que él poseía desde la infancia, cómo se hizo reconectar los meridianos de su cuerpo y las curaciones que experimentaron algunos de sus pacientes a partir de ese momento. El Dr. Perl también habla de mecánica cuántica. Es la rama de la física que se dedica al estudio de las partículas más pequeñas que existen, que explica el comportamiento de la materia y de la energía, y gracias a ella se han desarrollado importantes tecnologías, como el descubrimiento de los transistores. La física cuántica demuestra que en determinadas condiciones experimentales el átomo puede mostrarse como onda y en otras condiciones como partícula. También expone que partículas que en el pasado han estado asociadas permanecen entrelazadas a nivel cuántico, con lo que actuando sobre una se afecta a las demás aunque estén separadas físicamente. Con el estudio de la mecánica cuántica, los científicos intentan encontrar la explicación a fenómenos que actualmente se consideran paranormales. Al hablar de física cuántica, el Dr. Perl menciona la teoría de las cuerdas, que defiende la idea de que las partículas más pequeñas del universo no son partículas materiales sino diminutas cuerdas que vibran en un espacio-tiempo de más de 4 dimensiones. Dependiendo de la frecuencia vibratoria de estas cuerdas, se convertirán en energía o en materia. De la teoría de cuerdas y del esfuerzo de los científicos en unificar las teorías de la gravedad nuclear y electromagnética en una sola, ha surgido la hipótesis de la existencia de múltiples dimensiones y universos paralelos, áreas en que siguen investigando los científicos y que he utilizado en mi novela para mostrar el salto evolutivo de los humanos. Otros estudios científicos válidos para mostrar la transformación del hombre son los publicados en este libro titulado Inteligencia en Red. Del ADN humano tan solo está activado el 10%, el otro 90% se considera ADN basura, y un grupo de científicos rusos se centraron en estudiar la parte del ADN inactiva y considerada basura, descubriendo que este puede ser reprogramado con palabras y frecuencias, que es lo que se hace en meditación con la recitación de mantras.
También descubrieron que el ADN puede causar patrones de perturbación en el vacío, produciendo agujeros de gusano magnetizados, también conocidos como puentes Einstein-Rosen, de los que sospechan que podrían hacernos pasar de una dimensión a otra. Las investigaciones de estos científicos también avalan la hipótesis de que la mente humana puede influir sobre el clima del planeta, puesto que emite ondas de la misma frecuencia vibratoria que las del planeta, conocidos como resonancia Schumann. Otros descubrimientos científicos que verifican los cambios que se producen en nuestro planeta es que la polaridad norte-sur de la Tierra ha ido cambiando durante los miles de años de su existencia, que en los grandes terremotos el eje de la Tierra se mueve algunos grados, que está disminuyendo el magnetismo del planeta que nos protege de los rayos cósmicos, variaciones que experimenta la gravedad y que la resonancia Schumann aumenta de frecuencia vibratoria. Como en la reconexión el doctor menciona que hay varias profecías que predicen la transformación que experimentará la humanidad, sentí curiosidad y acudí a una biblioteca para solicitar un libro que hablase sobre ellas. Me prestaron este libro que relacionaba los atentados del 11 de septiembre en Nueva York con algunas profecías de Nostradamus. En su interior se exponen predicciones de la Biblia, de apariciones marianas, de algunos papas y de reconocidos profetas y videntes como el druida celta Merlín, el monje templario Juan de Jerusalén, el médico y astrólogo francés Nostradamus, el místico ruso Rasputín y la profecía de los papas de San Malaquías. Todos coinciden en describir una sociedad hedonista que excluye a millones de personas de la vida humana, quedándose indiferente ante su sufrimiento, así como la corrupción de la Iglesia Católica que provocará su propia destrucción. Auguran el advenimiento de una tercera guerra mundial que enfrentará a Oriente y Occidente. La irrupción del islamismo que querrá extender su fe por todo el mundo llenándolo de violencia, y predicen una época de gran destrucción marcada por las catástrofes naturales, la contaminación medioambiental, la degradación moral del hombre, la violencia y el sufrimiento antes del gran cambio evolutivo que experimentarán los humanos. Me sorprendieron las similitudes que hay entre las predicciones y lo que ocurre en la realidad, así como que algunos datasen el inicio del fin de los tiempos a principios del siglo XXI. El hecho de que las profecías alertasen de que las catástrofes serían causadas por la conducta del hombre y de que éste tenía la capacidad de elegir su propio destino, me hizo reflexionar y fue cuando surgió la idea de escribir una novela. Como en el libro se mencionaban las profecías mayas, me informé más a fondo sobre ellas. A diferencia de lo que se ha hecho creer, no predicen que el 22 de diciembre de 2012 terminaría el mundo, sino que habría un alineamiento planetario con el centro de la galaxia que afectaría a la actividad solar y, por consiguiente, a la energía que llega a nuestro planeta y que ésta nos permitiría evolucionar de manera voluntaria. Predicen una época de cambios en que el hombre debe analizar su comportamiento con él mismo, con los demás, con la naturaleza y con el planeta en que vive, para que avance a niveles superiores de conciencia y deje atrás el miedo, el materialismo y el sufrimiento. Advierten que si el hombre no consigue afianzar su paz interior y no aprende a usar la tolerancia para solucionar los conflictos, entrará en una época de violencia y sufrimiento que le servirán de aprendizaje. Estas profecías hacen hincapié en la capacidad que tiene el hombre de decidir su destino y que cuando la mayoría de personas alcancen un elevado nivel vibracional, afectarán al resto de los humanos. En el libro La Reconexión se menciona un tal Enoc, y busqué información acerca de él. Enoc aparece en el Génesis como el séptimo en la línea genealógica de Adán y bisabuelo de Noé. A Enoc se le atribuye el libro que lleva su nombre y que era muy apreciado en la antigüedad y por los primeros cristianos, hasta que fue declarado herejía. En Occidente se dio por desaparecido durante casi un milenio, época en que los únicos que poseían copias del libro fueron los francmasones del rito escocés. La parte del libro que más me impresionó y que he utilizado para la novela es la titulada Libro de los Vigilantes o Caída de los Ángeles, donde se explica que Dios encargó a unos ángeles la misión de velar por el bienestar de los humanos, pero que estos, al ver que algunas hijas de los hombres eran bellas,
Se enamoraron de ellas y engendraron unos seres gigantes que devoraron y corrompieron a los hombres. Estos gigantes se mencionan en varios escritos de la Biblia, y algunos arqueólogos dicen haber hallado restos fosilizados de ellos en varias partes del mundo, que fueron requisados por el gobierno. Los únicos hallazgos que se encuentran expuestos al público y que supuestamente pertenecen a esos seres gigantes que habitaron la Tierra son unas pisadas fosilizadas en el lecho del río Paluxy, en Texas. A través de la reconexión también descubrí al doctor Escudero. Es un médico valenciano que practica operaciones con anestesia psicológica, sin administrar anestesia química a sus pacientes. Tiene publicado un libro titulado Curación por el Pensamiento, en el que demuestra el gran potencial anestésico y curativo que posee el cerebro humano, y que también he utilizado en mi novela. Otro método curativo que menciono es el agua de mar que el médico francés René Quinton utilizó a principios del siglo XX para curar a enfermos de tifus, cólera, tuberculosis, anorexia, enfermedades de la piel, malnutriciones graves y niños prematuros. A diferencia de Pasteur, Quinton defendía la idea de que para curar las enfermedades no se debía atacar a los microbios, sino que se debía reforzar el medio interno de la persona con agua de mar isotónica, pues esta contiene todos los nutrientes que necesitan las células para evitar la proliferación de enfermedades. A pesar de que los antibióticos y las vacunas se impusieron en la medicina moderna, Pasteur, antes de morir, reconoció que la gente no era nada y el terreno lo era todo. Como en una profecía leí que Dios enseñaría a los hombres nuevas formas de alimentarse, en mi novela muestro técnicas ancestrales que permiten conservar la salud ingiriendo poca cantidad de alimentos, como determinadas prácticas de meditación y la mirada al sol, que a pesar de tener muchos críticos, también tiene muchos seguidores y el propio doctor Escudero aconseja practicarla. Los que practican estas técnicas argumentan que la luz del sol y la meditación estimulan la glándula pineal y hacen que ésta aumente la producción de melatonina, una hormona que actúa sobre el sueño, el sistema inmunológico, el cáncer, el SIDA, el envejecimiento, las enfermedades cardiovasculares y las afecciones psiquiátricas. De hecho, la glándula pineal está unida a la retina, por lo que se considera parte de las vías visuales. En la antigüedad se daba mucha importancia a esta glándula, a la que se llamaba el tercer ojo, y se consideraba que era el lugar del cuerpo donde residía el alma. Actualmente, médicos de la Universidad de Berlín han descubierto que la glándula pineal y la pituitaria están unidas por un capilar más fino que un cabello y que al fallecer la persona éste desaparece, pues no se encuentran los cadáveres. En esta foto se puede apreciar la similitud entre la zona del cerebro donde se ubica la glándula pineal y el ojo de Horus, dios iniciador de la civilización egipcia, al que se atribuían facultades mágicas y protectoras. También en el Vaticano hay una estatua en forma de piña, dedicada a la glándula pineal, pues pinea en latín significa piña, que es la forma que tiene esta glándula. Para mostrar la transformación de los humanos, también hablo de los meridianos de acupuntura del cuerpo humano, por donde discurre la energía vital que nos mantiene con vida y que están relacionados con los diferentes órganos. Y de los chakras, que son centros energéticos del cuerpo donde la energía vibra a frecuencias más elevadas que actúan sobre las glándulas endocrinas. Como el libro que leí sobre las profecías relacionaba algunas de estas con los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, busqué información sobre Bin Laden. Esperaba encontrarme un hombre sin escrúpulos ni sentimientos, y me sorprendió que todos los que lo habían conocido de joven lo describían como una persona muy sensible y compasiva. Leí este libro escrito por la primera esposa de Bin Laden y uno de sus hijos,
y en él narran cómo un joven sensible y compasivo terminó convirtiéndose en un terrorista internacional. El primer capítulo de Los últimos mártires está basado en este libro, pues no se puede escribir una novela basada en las profecías sobre una tercera guerra mundial sin dedicar un capítulo al hombre que tuvo la idea de expandir el Islam por todo el mundo. Seguí buscando información para confeccionar mi novela y encontré los documentales Z-List, donde explican la creación de la Reserva Federal en una reunión secreta de 10 grandes banqueros, de cómo a partir de entonces los gobiernos y los bancos se vieron obligados a solicitar el dinero a la nueva institución y cómo se pasó de generar dinero basado en el oro a producirlo según las deudas que se piden en los bancos. Estos documentales también muestran el interés de los Estados Unidos y de las multinacionales armamentísticas en provocar y alargar las guerras para obtener beneficios económicos. Así, en plena Primera Guerra Mundial, enviaron el barco Lusitania a aguas controladas por los alemanes, donde fue bombardeado causando 1.200 muertos entre sus pasajeros, hecho que propició la entrada de los Estados Unidos en la guerra. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tomó una serie de medidas políticas y económicas para provocar a Japón, quien ordenó el ataque a Pearl Harbor. Estados Unidos hizo caso omiso de las advertencias que recibió desde Australia sobre una flota de ataque japonesa dirigiéndose a la base naval, pues el bombardeo ocasionó 1.500 muertos e hizo que la población estadounidense pasase de mostrarse contraria a entrar en la guerra a que se alistaran voluntarios 1 millón de hombres. La guerra del Vietnam se inició por un supuesto ataque a un destructor americano que años más tarde el secretario de Defensa de los Estados Unidos reconocería que fue un error. Durante la guerra, el ejército estadounidense recibía órdenes tan absurdas como que los sistemas de misiles contra aviones no podían ser bombardeados hasta que se confirmara que eran funcionales, y los blancos estratégicos más críticos no podían ser atacados a menos que el ataque fuese iniciado por oficiales de alto rango. En los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, muchas personas oyeron una explosión en el sótano y algunos resultaron heridos por ella. Cuando hay indicios de que un avión es secuestrado, el NORAD envía jets de combate a los 10 minutos. El 11 de septiembre tardaron 80 minutos. Entre los escombros de las Torres Gemelas se encontraron restos de termita, un explosivo que se utiliza para demoler edificios. Los atentados sirvieron para justificar la guerra de Afganistán, para aumentar las tensiones entre islamistas y occidentales, y muchos derechos y libertades de los ciudadanos estadounidenses fueron suprimidos con la ley antiterrorista. Otra información usada en mi novela es la Carta del Atlántico. El sistema capitalista necesita crecer continuamente para poder mantenerse, por lo que antes de que Estados Unidos entrase en la Segunda Guerra Mundial, el presidente Roosevelt y el primer ministro inglés Churchill firmaron la Carta del Atlántico, donde declaraban el derecho de todas las naciones a tener libre acceso al comercio y a las materias primas, la libertad de los mares, el desarme de los enemigos y el establecimiento de un amplio y permanente sistema de seguridad mundial. Según ellos, el manifiesto serviría para lograr un porvenir mejor para el mundo, y 5 meses más tarde fue incorporado en la Declaración de las Naciones Unidas. Un año antes de que finalizara la Segunda Guerra Mundial, políticos y economistas de varios países se reunieron en un hotel de Bretton Woods, donde se decidió el uso del dólar como moneda internacional y la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional para facilitar el comercio internacional y reducir la pobreza en el mundo. A pesar de ello, desde su creación han aumentado significativamente la pobreza y los conflictos bélicos en el planeta. Cabe destacar que de las 44 naciones que participaron en los acuerdos,
Muchas del tercer mundo todavía eran colonias. Las de América Latina estaban muy influenciadas por Estados Unidos. La URSS no ratificó los acuerdos, China se retiró de ellos poco después y la mayoría de países europeos estaban inmersos en la guerra. En el documental Zeitgeist Addendum se entrevista a John Perkins, economista que ha trabajado para agencias del Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos relacionadas a la CIA. Es autor del libro Confesiones de un gángster económico, donde denuncia la explotación y neocolonización de países del tercer mundo por parte de corporaciones internacionales, bancos y el gobierno de los Estados Unidos. También menciono la Escuela de las Américas, que Estados Unidos tuvo abierta en la zona del Canal de Panamá, donde se enseñó métodos de tortura, asesinato y represión a miles de militares y policías de América Latina. El año 1984 se cerró y se reabrió en los Estados Unidos con el nombre de Escuela de Entrenamiento y Doctrina del Ejército de los Estados Unidos. Hablo del Área 51, una base militar situada en el desierto de Nevada donde se llevan a cabo programas militares secretos para investigar y experimentar nuevas armas y aeronaves. Se sospecha que el gobierno estadounidense investiga con naves extraterrestres por las declaraciones hechas por algunos científicos y militares, como el astronauta del Apolo 14, Edgar Mitchell, y por el teniente coronel del ejército estadounidense, Philip Corso, que en su libro El día después de Roswell afirma que el desarrollo de la fibra óptica, el láser, el circuito integrado y el Kevlar fueron debidos a la tecnología extraterrestre. También citó una supuesta base militar subterránea situada en Nuevo México, donde se estarían llevando a cabo experimentos sobre el aura humana, manipulación atómica, clonación humana, cruces genéticos y control mental, entre otros. Hablo de los transmisores de alta frecuencia capaces de modificar la ionosfera, de los efectos de las torres Gwen y de las supuestas fumigaciones aéreas que se realizan en varios países. Del cloudbuster ideado por Wilhelm Reich, que elimina la contaminación y aumenta las lluvias. La Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense lo denunció por estafa y destruyó toda su obra y sus inventos. A Reich le diagnosticaron esquizofrenia y murió en la cárcel de un ataque al corazón un día antes de apelar su sentencia. Hablo sobre la influencia de la masonería en la fundación de los Estados Unidos. En la biblioteca del Congreso se puede ver el cuadro de George Washington vestido de masón, así como el del soberano gran comendador del rito escocés estadounidense Albert Pike. El fresco que decora la cúpula del Capitolio, titulado La apoteosis de Washington, muestra al primer presidente de los Estados Unidos ascendiendo al cielo como si de un dios se tratase. Albert Pike, habiendo sido miembro del Ku Klux Klan, es el único militar que luchó con el ejército confederado durante la Guerra Civil que fue honrado con una estatua pública en Washington. Muestro las similitudes entre la Basílica de San Pedro del Vaticano y el Capitolio de los Estados Unidos. Ambos tienen el mismo estilo arquitectónico y están encarados a un obelisco, símbolo del poder del dios egipcio Ra, que en el Capitolio es el monumento dedicado a George Washington. Y hago referencia al simbolismo del sello de los Estados Unidos. En mi novela también he empleado información del proyecto Venus, liderado por el ingeniero estadounidense Jacques Fresco, quien muestra la gran capacidad que tiene nuestro planeta para generar energía sin contaminar
y propone el traspaso de la actual economía monetaria a una nueva economía basada en los recursos, donde todos los recursos naturales del planeta sean declarados patrimonio de la humanidad y sean repartidos de manera equitativa entre todos los habitantes de la Tierra. A continuación pongo unos fragmentos del documental Zedcast, que muestran declaraciones hechas por el presidente Kennedy, por James Barbour, que fue miembro del Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, y por David Rockefeller, que fue presidente del mismo consejo. The very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no secret is revealed. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. Finalizo la presentación de los últimos mártires con unos vídeos de Ted Turner y Bill Gates, miembros del grupo Bilderberg, donde hablan sobre la necesidad de reducir la población mundial. We've got to stabilize the population. When I was born, there so were what's wrong with the population? I mean, with too many people. That's why we have global warming. We have global warming because too many people are using too much stuff. But if there were less people, they'd be using less stuff. We're altering the climate and the world in so many different ways. And what we're doing is reducing the Earth's carrying capacity so that each year the natural world gets poorer and less able to support the increasing number of people. We have a finite world, but an infinite ability to increase our population. We've got to stabilize population. On a voluntary basis, everybody in the world's got to pledge to themselves that 1 or 2 children is it. Right. And we've got to do that because otherwise, all the gains that we make in redoing our energy system are going to be erased by population increase. This equation has 4 factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to 0. And that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these
and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. That's back from high school algebra, but let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%.